Un portaaviones no solamente es un barco, eso es presencia militar en el mar. Proyección aérea con la capacidad de lo que pueden hacer. Vigilancia satelital por la interconexión que tiene. Señal estratégica y psicológica, porque todo el mundo habla de eso. La clave no es solo tener fuerza, fuerza hay por demás allí. No solo es una guerra de mosaico, también es un conflicto multidimensional. Lo cibernético, lo psicológico, lo marítimo, lo terrestre, lo aéreo, lo espacial, lo cognitivo y la preparación de lo que nos viene y lo que nos toca a todos los venezolanos. Todos. No se salva ninguno. Ahora, para entender un poco más lo multidimensional acoplado en el conflicto en el Caribe, vamos a recordar la física básica donde tenemos las tres dimensiones. La primera dimensión, un solo eje. La segunda dimensión que agrega la base, como lo vemos en un plano, como lo vemos en una pantalla. La tercera dimensión, indudablemente, tiene que ver con altura. Por eso visualmente podemos ver en un GPS una figura en 3 dimensiones, sin embargo es en plano horizontal. Todo lo que tocamos, todo lo que vemos realmente son 3 dimensiones. Luego Einstein involucra en el espacio y el tiempo la 4ª dimensión, y al involucrarla en la teoría de la relatividad se maneja el tiempo. ¿Qué es lo que hacen los conflictos modernos? La velocidad con que se mueven las cosas. Pero una vez refrescado lo que es las dimensiones naturales de la física básica, yendo después a la cuántica, tenemos la guerra moderna, que ya dejó de ser un combate físico de territorio, de tanques, de trincheras, como lo habíamos hablado en el conflicto de Mosaico. Aquí comienza a entrar algo muy importante que no lleva un orden específico, pero por tradición lo vamos a ordenar, que son las dimensiones. Son 7 para explicarlas: la terrestre, la marítima, la aérea, la espacial, la cibernética, la psicológica o cognitiva y la económica. Empezamos por la dimensión terrestre. Es lo que se va preparando en un sitio cuando hay un conflicto regular, en aquellas guerras de caballería, donde hay tropas, donde hay un control de un territorio, donde hay una infraestructura crítica, corredores urbanos, selvas, montañas. Luego entra la dimensión marítima, donde hay control de costas, rutas marítimas, buques y fragatas, submarinos y portaaviones también. Pero eso tiene que ver una dimensión terrestre, la marítima, y luego se involucra la dimensión aérea. El que tiene la capacidad de volar sus aviones, en aviones de combate, en helicópteros, en drones de vigilancia, genera lo que llamamos la superioridad aérea y la determina quién puede operar libremente en tierra y en el mar. O sea, que la dimensión terrestre y marítima está siendo afectada por la superioridad aérea, que es la dimensión aérea. ¿Por qué? Porque si no hay control del aire, lo que le decimos superioridad aérea, como piloto, no hay victoria estratégica, solamente táctica, porque a la final, cuando el poder aéreo es político, las decisiones son estratégicas. Y eso es lo que hace ver en otro zoom y en otro foco, como vemos los pilotos, hacia el plano en 2 dimensiones cuando se está buscando objetivo o blanco. Y la precisión la hace la tecnología, y la velocidad, la unión de toda esa nueva generación tecnológica que se combina en las dimensiones. Pero ahora vamos a las otras dimensiones. Hemos hablado solamente de la terrestre, la marítima y la aérea. Ahora entra quien tiene alcance de llegar al espacio, maneja la dimensión espacial. ¿Qué es la dimensión espacial? Cuando puedo colocar un satélite, tengo control de GPS, de comunicaciones, de reconocimiento, de inteligencia en tiempo real, porque está ahí geoestacionario en un punto, leyendo y viendo y controlando el espacio. Quien controla el espacio, controla la información. Lo importante es que pueda llegar allí. O lo alquilas, o lo pagas, o lo tienes, o tienes la capacidad de hacerlo y cumplirlo. Por eso la importancia de que a medida que se sube el zoom de ver el espectro de la guerra o del conflicto, estas dimensiones se empiezan a entrelazar. ¿Qué es lo cinético? Disparar un cañón, un proyectil, una bala, un misil, un cohete, una piedra. Eso es ataque o arma cinética.
Pero ahora entra lo no cinético, que influye en los conflictos modernos. El manejo de la información, los virus, la dimensión cibernética o informacional tiene que ver con los hackeos, el control de las comunicaciones, la guerra electrónica, el sabotaje digital, el bloqueo informativo o la sobrecarga mediática. Aquí se interrumpe la capacidad del enemigo de coordinar, porque al cortarle las comunicaciones o los mensajes o cualquier tipo de control para ejecutar su poder, a menos que ya esté predeterminado y precargado y ya sepa todo lo que van a hacer. Pero en estos tipos de conflictos las situaciones van cambiando, el enemigo va cambiando y es importante que si yo no quiero tener un daño colateral grave, yo tengo que tener mucha precisión y estar exactamente viendo lo que está ocurriendo. Eso es lo que hace la diferencia de los conflictos modernos y sobre todo en el caso del Caribe y específicamente Venezuela, donde el cartel narcotraficante y terrorista, sus capos y sus integrantes están inmiscuidos dentro de la sociedad, dentro de las instituciones del Estado. Por eso es un narcoestado y hace tan difícil tomar acciones de coacción de alguna manera de neutralizarlo. Y eso es lo que hay que entender. Hay la capacidad, hay lo que le dicen la disuasión y la fórmula de la disuasión, que es la capacidad para hacer algo más la intención de hacerlo. Pero ahora en las dimensiones se le agrega otro punto. Ya vamos a hablar de ello. De ahí pasamos a la séptima dimensión, que es la cognitiva y psicológica. Más tarde la vamos a desarrollar como se debe hacer porque influye tanto en la decisión de lo que vaya a pasar en Venezuela y lo que es en este conflicto, lo mosaico junto con lo dimensional o multidimensional. La dimensión cognitiva y psicológica es la narrativa, es la percepción pública, lo que se siente, la moral de las tropas y de la población. Recuerden que la guerra se gana también en la mente y la opinión. Y es muy importante, si la población, si los venezolanos dejan de ser espectadores, cambia la ecuación. La séptima dimensión, la económica, la financiera. ¿Han recordado o han visto o han escuchado algo que tenga que ver con sanciones, bloqueo comercial, control de flujo de capital, presión sobre los jefes políticos y logísticos del adversario? Se ha escuchado muchas veces, muchos años. Y ahí es donde lo importante de las dimensiones, cómo, en qué forma se ordenan, cómo apretan o ejercen más presión sobre el adversario o el enemigo y cuáles vienen siendo más directas. Si las vemos en el orden que las marqué, se ha venido ejecutando de forma inversa. Esto es lo primero que ha venido ocurriendo en muchos años. Y después la anterior y así van pasando y ahora estamos llegando a la dimensión aérea, marítima y terrestre para influir en unos delincuentes que tienen embargado la soberanía del país que los vio nacer, donde hay mucho venezolano que quiere regresar y trabajar y recuperar su tierra. Y como dice el dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y lamentablemente hay mucho trabajo por hacer y estos son momentos decisivos de que Dios, el presidente de los Estados Unidos y su equipo nos están ayudando, primero porque ellos están protegiendo su ciudadanía, que es el deber ser del político, no otra intención. Y lo está protegiendo, salvando vidas a través del corte de todas las drogas que están entrando por esa parte, porque esto es bien complejo. Y ya se convierte en algo hemisférico. Y todos aquellos países que están involucrados, pues entran dentro de todo ese paquete del mosaico y lo multidimensional, porque va abarcando, cuando se empiezan a asfixiar, que son los efectos de alguna combinación de estas dimensiones, empiezan a ir por otros lados, por otros caminos y por todos lados. Cinéticamente los están neutralizando inmortalmente, pero creen que cuando hay extremadamente poder piensan que tal vez no lo puedan usar o no crean que lo van a usar. Cuando hay la voluntad y la defensa razonable, legal de sus ciudadanos, sí hay razón para hacerlo. Entonces lo importante en este caso, y es lo que está pasando en el Caribe, la clave no es solo tener fuerza hay por demás allí, sino combinar las dimensiones simultáneamente.
Que eso es mucho, está perfecto, hay poder militar, hay poder político, hay control de la narrativa, hay presión económica y otras cosas más, pero no pasa nada, no termina en nada. Viene la otra parte importante, cuando hablamos del mosaico y de los Yaimen, viene la parte de los daños colaterales, el tiempo de recuperación. ¿Qué va a pasar después? Todo eso se está considerando y por eso cuando vieron de que lanzara un ataque de puros misiles y neutralizar iba a generar una gran cantidad de daños colaterales, llámese de infraestructura, pero lo más importante, humano, de todo aquello que esté cerca y alrededor de cualquier objetivo que sea considerado militar, y genera automáticamente un daño colateral porque, volvemos al principio, están involucrados dentro del Estado. Esto trae como consecuencia que el que domina más dimensiones domina el conflicto. Esto aplica en todos los niveles, personales, económicos, empresariales, pero en los conflictos es muy importante. Y estos estudios lo hace una agencia que depende del Pentágono, que está pensando en lo que va a pasar contra un enemigo posible en los próximos 10, 15 o 20 años. Se llama DARPA, es la Agencia de Investigación para Desarrollo de este tipo. Ahora les había comentado dentro de la dimensión cognitiva y psicológica, ¿qué impacto tiene? ¿Qué pasa cuando uno oye y ve, hay tremenda flota en el Caribe, pero viene ahora un portaaviones que llega al Caribe? Un portaaviones no solamente es un barco, eso es presencia militar en el mar, proyección aérea con la capacidad de lo que pueden hacer, vigilancia satelital por la interconexión que tiene, señal estratégica y psicológica. Porque todo el mundo habla de eso. No se imagina qué puede o no puede hacer, pero a la final ese es el efecto que trae. Y más atrás el efecto económico de los mercados que puede impactar por lo que pueda suceder o esté sucediendo. Ahora nos vamos a enfocar a la parte donde hablé de que la población debe dejar de ser espectadora, no solamente mirar lo que pasa y a veces criticarlo o no hacer nada. Pero en el momento que la población deje de ser espectadora, la ecuación va a cambiar y esa es la ayuda que en el momento que corresponda, antes, durante y después, sin ser carne de cañón ni tomar extremos riesgos, pero sí hay que colaborar y hay que hacerlo porque es la única forma de, en esta situación de tantos años como ese grupo delincuencial tomó el poder en esa mutación socialista, que debe llegar a un punto final. Y por eso, ¿por qué cambia la ecuación si la población deja de ser espectadora? Porque eso tiene un fondo muy potente. ¿Qué significa esto? Mientras la gente solo observe lo que pasa, sin participar, sin opinar, sin cuestionar, sin organizarse, eso es muy normal que lo vemos y lo oímos, y acostado esperando a ver si pasa algo, pues el poder se mantiene tal cual como está. Hay un status quo que se sostiene porque la mayoría, ¿qué está haciendo? Viendo el juego desde las gradas. Eso es lo que realmente está pasando. Y esa es la dimensión, créanlo, no psicológica y cognitiva, pero influye en mucha gente. Pero cuando esa población, llámese ciudadanos venezolanos, que gracias a un buen liderazgo y a una buena legitimidad, que lo pudo comprobar la gran líder María Corina Machado y ahora Premio Nobel de la Paz, demostró al mundo y a los venezolanos las veces que nos han hecho trampa para que esos delincuentes se quieran seguir quedando y darle una patada a la mesa para mantenerse allí. Les llegó el tiempo y ya se les ha llamado muchas veces y lo hemos dicho en muchos de los mensajes, sobre todo a las Fuerzas Armadas, porque van a terminar pagando los platos rotos de una consecuencia grave y hasta mortal por no entender y comprender estas cosas básicas que tienen que ver con lo multidimensional y la parte que influye en el pueblo. Aunque sea en grupos pequeños, en organizaciones pequeñas, el tablero comienza a cambiar. Cuando la población se une, la legitimidad del poder depende de la percepción de la gente. La unión es muy difícil, a veces decirlo es fácil, pero es la única forma, mis compatriotas. El movimiento social, aunque sea gradual, crea presión real. La información y la conciencia colectiva desarman la manipulación porque es lo que vive y lo que se siente y lo que se dice. La unión de voluntades hace que el costo de reprimir o imponer aumente. Y eso tenemos súper experiencia
de lo que ha venido pasando. Estas simples palabras que significa, mientras el pueblo está sentado, otros deciden por él. Cuando el pueblo se levanta, nadie puede ignorarlo. No necesariamente estamos hablando de protestas y de tantas situaciones que los venezolanos han pasado. Significa hablar, organizarse, informarse, entender las dinámicas de poder, perder el miedo a pensar juntos, ser precavidos. Ahí es donde entran estas dimensiones que estamos a hablar, organizarse, informarse, entender. Y cuando una sociedad pasa de espectadora a protagonista, deja de recibir el mundo como algo que le ocurre y comienza a dar forma al mundo. ¿Qué quiere? Si la población deja de ser espectadora nuevamente, cambia la ecuación. Por eso es tan importante el análisis, la educación, la claridad y la explicación estratégica, porque el despertar de la conciencia colectiva siempre precede al cambio real. Históricamente es así. El despertar de la conciencia colectiva siempre precede al cambio real. Esto es lo que cambia la ecuación. Por lo tanto, en esta explicación de la integración multidimensional junto a lo que hablamos en el episodio anterior de la guerra de mosaicos y el conflicto multidimensional, hace que entendamos tal vez, o espero que entiendan un poco más, por qué no ha llegado al punto donde no se ha terminado la decisión final. Todo tiene que ver con daños colaterales, tiene que ver con cumplir la misión, que el post o el día después sea lo mejor y la preparación de lo que nos viene y lo que nos toca, todos los venezolanos, todos, no se salva ninguno, y sobre todo con un blanco adecuado, con un objetivo determinado, donde es sacar adelante a Venezuela, que es la joya de América, desde el punto de vista de posición, de ubicación, de recursos y mucho futuro. Que la perdimos porque fuimos o indolentes, o nos confiamos, o nos engañaron. Es una combinación de muchas cosas y así se comporta el socialismo mutante que le llaman socialismo del siglo XXI. Gracias por escucharme, gracias por seguirme. En el próximo episodio estaremos hablando del poder aéreo que se asoma en el Caribe y las consecuencias y la grandeza que tenemos de mar como Venezuela. Casi 1 millón de kilómetros cuadrados, igual que el continente. Para ustedes, Teniente Coronel Guillermo Beltrán Bielma, Manta.